Vamos a darle acá. Ah, si ven acá arriba a la derecha, tienen un cartelito que dice tema de la clase de hoy. Las primeras diapositivas que vamos a utilizar tienen ese cartelito constante del tema de la clase de hoy, eh, porque, bueno, hablando con una estudiante de un curso del primer semestre, me decía que mucha gente se conecta tarde y que después va al grupo de WhatsApp o viene acá a la clase y dice que claro, están perdidos porque no saben qué tema estamos dando. Entonces, bueno, ahí tienen el cartelito que dice el tema que estamos dando para que, vamos, que si alguien se conecta después de empezar la clase, yo sé que es temprano, hay gente que está llegando de trabajar, etcétera. Bueno, tienen ahí el tema de clase. Dicho eso, arrancamos entonces con el tema de la clase de hoy. Cualquier duda, pregunta, levantan la mano, eso sí, les pido porque son 73. Si cada uno de ustedes arranca a hablar de la nada, es un poco más difícil, así que les pido que levanten la mano. Tema de la clase de hoy, entonces, habeas corpus. Vamos a arrancar por el principio. Primero que nada, deberían reconocer esto, ¿no? Todos los que han leído alguna vez la Constitución de la República desde el INPO, deberían reconocer esto, sección 2 de la Constitución de la República, derechos, deberes y garantías. Si se acuerdan, también el artículo 72, ese artículo que ustedes ya deberían saber de memoria después de 5, 6, 7, 10 años de carrera, ¿no? Ese que dice que todos los derechos, deberes y garantías, ¿no? Siempre se lee la parte linda, que son los derechos, pero también están los deberes y las garantías en la Constitución, están en la sección 2, capítulo 1 de la Constitución de la República. Vamos a ver un poco, ya que estamos en un curso de situaciones jurídicas subjetivas, vamos a ver un poco qué situaciones jurídicas son esto de los derechos, los deberes y las garantías, para ver, digamos, para ubicarnos más en lo que es el tema del habeas corpus. Así que vamos a hablar ahora acerca de la diferencia entre los derechos, los deberes y las garantías. ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un deber? ¿Qué es una garantía? Después vamos a hablar de las garantías específicas y las garantías generales, en realidad generales y específicas, en ese orden. Ya todo va a cobrar sentido para ustedes. Gracias, Patricia. Así que arrancamos. ¿Qué son los derechos? Ya lo deben saber, ¿no? Situaciones jurídicas subjetivas. El derecho subjetivo son las facultades y atribuciones inherentes a la persona humana. Clásico, ¿no? Es decir, tengo derecho, no les pregunto ahora, ¿no? Pero ¿cuáles son los derechos? Derecho a la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Todos lo saben. Esos son los derechos inherentes en los que se basa nuestro actual moderno sistema jurídico, es decir, la idea de que existen derechos que son de las personas, que son inherentes a la persona en una posición naturalista, todo eso ustedes más o menos ya lo saben, vamos un poco más rápido. Acá, artículo 7, el ejemplo clásico de derechos de nuestro ordenamiento jurídico. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se establecieran por razones de interés. Estos son los derechos. Los derechos son básicamente la parte linda del ordenamiento jurídico, ¿no? A todos nos gusta tener derecho a la vida, a todos nos gusta tener derecho a la vivienda, a todos nos gusta tener derecho a la libertad de expresión. Pero hay también una parte que no es tan linda, que es la de los deberes, ¿no? Es decir, el ordenamiento jurídico también nos impone a todos nosotros deberes, incluso la misma Constitución de la República nos impone a todos nosotros deberes. Ejemplo, ya lo deben haber visto también hasta el cansancio, el Estado, artículo 44, el Estado legislará en todas las cuestiones, bla, bla, bla. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud. Este es el texto de la Constitución. Hay gente que dice, bueno, en realidad acá donde dice deber debería leerse derecho porque todos tenemos derecho a la salud, etcétera, etcétera. Bueno, el artículo 44 de la Constitución establece que todos los habitantes tenemos el deber de cuidar nuestra salud.
un ejemplo de deber impuesto no solamente por el ordenamiento, sino por la Constitución. Eh, Otro ejemplo de deber, artículo 53. Vean que el trabajo está como derecho y está como deber, ¿no? Está como en las dos cosas. El deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales, bla, bla. Otro ejemplo de deber en la Constitución. Y ahora lo que nos interesa a nosotros, que son las garantías. Es decir, las garantías son fundamentales, lo vamos a ver en unos minutos si me acuerdo, las garantías son fundamentales porque la Constitución establece derechos, establece deberes, pero esos derechos y esos deberes necesitan de una pata que son las garantías, sin las cuales esos derechos no serían más que letra muerta, ¿no? Aquella famosa frase de Thomas Hobbes, acá lo retrotraigo a Historia del Pensamiento Político y no sé qué, que dieron hace añares, en primer semestre, ¿no? Y en filosofía y todas esas cuestiones, ¿no? Aquella vieja frase de Thomas Hobbes que las palabras que no descansan en la espada son meras palabras que se las lleva el viento, ¿no? Es decir, sin mecanismos, sin garantías, aquello que está establecido en la Constitución no tendría o podría no llegar a tener ningún asidero, ninguna aplicación práctica. ¿No? Es decir, ¿de qué me sirve a mí que el artículo 7 de la Constitución establezca el derecho a la vida si después no hay ningún mecanismo jurídico para hacer valer ese derecho a la vida frente al Estado, ¿no? Es decir, la garantía es esa especie de espada que obliga al cumplimiento de los derechos y, bueno, y de los deberes, obviamente también. Si tienen alguna duda, pregunta, digo, esto es bastante básico, es bastante preescolar, pero igual, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de decir, o si voy muy rápido, siéntanse en la libertad de comentarme que voy demasiado rápido, aunque no creo. Digo, todos estos son conceptos que ustedes ya los deben tener bastante internalizados, pero que está bueno repasarlos porque de alguna manera nos dan el marco de lo que vamos a ver a continuación. Tenemos dos clases de garantías, las garantías genéricas y las garantías específicas. Las garantías genéricas son aquellas, y acá les traigo la definición que da el mismo Justino Jiménez de Arecha, está bastante bien tratado, bueno, ¿quién soy yo para decir que está maltratado o no maltratado, ¿no? Obviamente, si está en Jiménez de Arecha está muy bien tratado, ¿no? Digamos, está bastante por encima de mis capacidades, pero si alguno quiere leer de la Constitución Nacional, tomo uno, está bastante claro explicado por Justino Jiménez de Arecha. ¿No? Garantías genéricas, es la subordinación al derecho de todos los centros de autoridad pública, es decir, que todo poder provenga del derecho. Es decir, es el gobierno del derecho, no es el gobierno de los hombres, no es el gobierno de las personas, es un gobierno dado por el derecho. Que toda actividad debe cumplirse según los procedimientos establecidos en el derecho y que el poder no puede ejercerse sino en vista de los fines previstos y señalados por el derecho. ¿Qué significa esto? Las garantías genéricas son aquellas que generan un campo fértil, que generan una especie de eh, que facilitan el cumplimiento de los derechos. Es decir, las garantías genéricas son, lo vamos a ver a continuación, los 9 pilares que habla Jiménez Derecha de las garantías genéricas, son aquellas que de alguna manera generan un campo propicio, generan un ambiente propicio, esa es la palabra, un ambiente propicio para que los derechos florezcan, por poner una metáfora, para que los derechos efectivamente existan. Digamos, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Son aquellas garantías que poco a poco van, ¿eh? Ahí va, el artículo 7 constitucionalizan, en realidad lo que constitucionaliza el artículo, o mejor dicho, reconoce el artículo 7 son los derechos fundamentales. Pero las garantías genéricas, a lo que voy es que de alguna manera generan el ambiente propicio para que los derechos tengan efectiva vigencia. Eso era lo que quería decir de alguna manera. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, existe el derecho a la vida, existe el derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Pero si estamos en presencia de un Estado totalitario, de una monarquía absoluta, etcétera, etcétera,
uno puede decir, bueno, no hay un campo propicio para el florecimiento de los derechos, para la efectiva aplicación del derecho, ¿no? Es decir, uno le cuesta mucho pensar en la vigencia de los derechos humanos o de los derechos fundamentales en un contexto de monarquía absoluta con Luis XIV a la cabeza, ¿no? Ahora lo vamos a ver cuando veamos esto que son los 9 pilares según Justino Jiménez de Arecha, es decir, los 9 requisitos fundamentales para que existan garantías genéricas, es decir, para que exista un Estado, un país donde efectivamente los derechos se reconozcan y efectivamente los derechos se apliquen. Primer, Primero de los pilares que menciona Jiménez de Derecha, el sistema democrático republicano, es decir, para que exista la vigencia de los derechos es necesario un sistema democrático republicano. Acá ven por qué hablamos de garantías genéricas, es decir, no estamos hablando acá de la garantía del derecho a la vida, la garantía del derecho a la libertad, la garantía del derecho al trabajo. Acá estamos hablando de cuestiones más macro, es decir, es necesario que exista un sistema democrático republicano. Si no existe un sistema democrático republicano, es muy difícil entender que exista o que estén vigentes los derechos humanos. La representatividad efectiva, es decir, el respeto por las minorías. De vuelta, pensemos en ejemplos como, digamos, ejemplos de no hace tantos años. Pensemos en Ruanda en el 94, pensemos en los países de la ex Yugoslavia en el 94 también, ¿no? Cuando una mayoría decide, que esto no es ni republicano ni democrático, una mayoría decide pasarle por arriba a una minoría. Y es donde se da el caso de los Tutsi en Ruanda, el caso de la persecución de los musulmanes y genocidio de la ex Yugoslavia, cualquiera de los dos casos terminó con tribunales internacionales, es decir, la representatividad efectiva y el respeto por las minorías, ¿no? Eso es una garantía genérica, de vuelta, no está garantizando el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a el trabajo, pero uno como que le cuesta pensar en derecho a la libertad de expresión si no hay un respeto por las minorías. Todo esto ustedes más o menos ya lo sabían o lo intuían, pero bueno, lo mencionamos. El principio de separación de poderes, de vuelta, si todo el poder estuviera concentrado en unas mismas manos, sería muy difícil pensar en el respeto de las minorías o en el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que me voy a oponer al monarca de turno. La subordinación a la Constitución, insisto, todo esto lo tienen en Jiménez de Arecha. La subordinación a la Constitución, es decir, todo el poder del Estado está subordinado a una constitución, un texto constitucional que de alguna manera ordena la vida en comunidad. El principio de jerarquía de las normas, donde obviamente la Constitución está a la cabeza, ¿no? Piensen, por ejemplo, ustedes ya lo deben haber dado en constitucional o en alguna otra asignatura, los viejos actos institucionales, ¿no? Que eran decretos del Poder Ejecutivo que modificaban la Constitución, ¿no? Ahí se daba vuelta totalmente la pirámide aquella de Kelsen, ¿no? No había principio de jerarquía de las normas porque, bueno, un decreto del Poder Ejecutivo se llevaba puesta a la Constitución de la República. Así terminamos también, ¿no? O como ejemplos donde no se respeta el principio de jerarquía de las normas. Los efectivos controles de constitucionalidad y legalidad. ¿Por qué nosotros damos inconstitucionalidad de las leyes y por qué nosotros damos procedimiento administrativo en este curso? Bueno, porque eso es fundamental para la existencia del Estado de Derecho y de la efectividad de los derechos humanos, ¿no? Es decir, necesitamos un control de constitucionalidad y necesitamos un control de legalidad de los actos administrativos. De vuelta, si no, no se estaría respetando el principio de jerarquía de las normas, ¿no? Si no existe un control de constitucionalidad, el Parlamento podría aprobar una ley y llevarse puesta la Constitución sin ningún problema. El principio de responsabilidad de los gobernantes, es decir, el gobernante no es, quizá es un poco exagerada la imagen que puse para retratarlo, pero los gobernantes no son dueños del Estado ni son dueños de la verdad, sino que son representantes justamente en base a esa idea de
república y democracia. Voy rápido porque digo, todos ustedes más o menos manejan esto. Reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales e independencia del poder judicial. Es decir, los derechos fundamentales tienen que estar necesariamente reconocidos en la Constitución de la República. No pueden estar en las leyes, en los decretos, porque si no, ya que lo mencionamos al principio de la clase, ¿no? Que hoy hace fecha de su fallecimiento, en 1850, aquella vieja frase que todos ustedes habrán escuchado en la escuela, es muy veleidosa la probidad de los hombres y solo el pleno de una constitución puede afirmarla. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Es decir, los derechos fundamentales necesariamente deben estar en ese freno que es la Constitución, no pueden estar en las leyes que están sujetas o que dependen de la veleidosa voluntad de los hombres, que solo puede ser afirmada por la Constitución. Y por último, y acá no se me ocurrió ninguna imagen para retratarlo, bueno, 8 de 9, tampoco me pueden decir que no lo intenté. El principio de soberanía nacional y no de soberanía popular. Esto significa que las normas constitucionales solamente pueden ser modificadas siguiendo los mecanismos establecidos en la misma Constitución de la República. Esto fue un debate que se dio en la época de Terra, no sé si alguno de ustedes recordará ese viejo debate, en el cual Terra decía que se podía ignorar la vieja Constitución, la de 1918, siempre y cuando la gente votara una constitución nueva sin seguir los procedimientos establecidos en la anterior. A esa tesis de la soberanía popular se opone la tesis de la soberanía nacional, es decir, el cuerpo electoral no es una turba embravecida, sino que es un órgano del Estado y como tal está regulado y debe ceñirse a las reglas que le establece la Constitución. Es decir, no nos puede venir, hablando pronto y mal, no nos puede venir una demencia colectiva en este momento y salir todos a votar una reforma constitucional sin seguir los procedimientos establecidos en el artículo 331 y que ustedes se acordarán de haberlos visto en Constitución. Esas son básicamente las garantías genéricas que menciona Justino Jiménez de Arechaga para que efectivamente se dé el cumplimiento de los derechos fundamentales. Es decir, si no están dadas estas condiciones, es muy difícil que se genere un ambiente propicio para la efectiva vigencia de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, como ustedes le quieran llamar. No sé si se entiende esto, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar en derechos fundamentales o en respeto a los derechos fundamentales si estas condiciones no están dadas, ¿no? Esa es un poco la idea central de estas primeras palabras. De vuelta, la frase de Thomas Hobbes, aquellas palabras o aquellas leyes que no descansan en la espada son meras palabras que se las lleva el viento. Lo que nos interesa a nosotros la clase de hoy, insisto, si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, tienen acá el buzón de consultas. Las primeras 10 consultas son gratis, ya después de ahí empezamos a cobrar un canon. Pero es barato, no se preocupen, y como estudiantes tienen descuento. Ahora a lo que nos interesa a todos nosotros, que son las garantías específicas, es decir, aquellos mecanismos destinados a hacer efectivos los derechos específicos, es decir, los derechos concretos, los derechos humanos pero concretos, no ya los derechos en términos generales de la vida, o sea, de generar un ambiente propicio, sino garantías específicas. El habeas corpus, que es el tema de la clase de hoy, es una de estas garantías específicas, es decir, es una de las garantías que lo que busca es proteger un derecho específico, no busca generar un ambiente o busca generar cuestiones propicias, sino que busca proteger un derecho específico. Es decir, hay una lesión a un derecho específico, el habeas corpus es una herramienta, un mecanismo para que ese derecho específico sea respetado o no sea de alguna manera violentado. Bien, hasta ahora, dudas, preguntas, consultas, sugerencias, insisto. Como dice, yo no lo escucho, pero me han dicho que el Teco Arias, no sé si alguien de acá lo escucha,
siempre dice, no me dejen solo. Es una frase que yo he, de alguna manera adoptado, ¿no? No me dejen solo. Si se van a darle de comer al loro, llévenme, digamos, de sonido de fondo, ¿no? Bien, nada, digo. Eh, Si no, básicamente uno dando clases online a veces se siente como que está al borde de la locura. Estamos acá, gracias, Patricia, al borde de la locura, ¿no? Porque es lo más cerca que uno está de hablar solo en la casa de uno sin que nadie lo escuche. Todo bien, profe, ahí va, gracias, Cecilia. Es un poco traumático, ¿no? Mi gato se pone loco cada vez que yo estoy en clase hablando porque es como que estoy hablando solo, ¿no? O sea, él no entiende que hay gente del otro lado. Y probablemente no haya gente del otro lado la mayoría de las veces y mi gato tenga razón. Gracias, Teresa. Bien. Bueno, ahora vamos, les propongo hacer a todos ustedes, bueno, yo les advertí, el que avisan hasta traidor. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos vamos a ir a la Edad Media. Como les decía, yo arranqué en 2018 como, gracias Gabriela, como docente de Historia del Derecho y básicamente la historia es mi debilidad, así que me gusta mucho más la historia que el derecho, como habrán intuido, pero bueno, vamos a ver si salimos de este entuerto de la forma más airosa posible. Para ver por qué nos vamos a la Edad Media o por qué les propongo a todos ustedes un viaje hacia la Edad Media, te dirán de los destinos históricos posibles, ¿no? Si tuviéramos las puertas como el Ministerio del Tiempo, ¿no? Ir a la historia, a la Edad Media sería uno de los peores lugares a ir, pensarían muchos de ustedes. Pero a pesar de eso, a pesar de que es un lugar bastante maltratado por la cultura popular, a pesar de eso, la Edad Media nos ha legado uno de los institutos más importantes en términos de garantías específicas, que como muchos de ustedes estarán sospechando, se trata efectivamente del habeas corpus, es decir, el habeas corpus es una invención medieval que después se va perfeccionando con el paso del tiempo, y bueno, esa historia es la que les propongo ahora a ustedes descubrir entre nosotros en este martes de noche. Así que nos remontamos a la Inglaterra medieval y todos ustedes deberían estar viendo ahora, bueno, varios de ustedes tienen edad. Robin Hood. ¿Cómo? Robin Hood. Exactamente, ya, pero usted se adelanta a las preguntas, tiene un sexto sentido. Bueno, dicen que las mujeres tienen un sexto sentido todas en términos generales, pero no nos vamos a meter en eso. Me van a cancelar en Twitter. Eh, el que ven acá en la imagen es Robin Hood, ¿no? Famoso personaje de la Inglaterra, del folclore de la Inglaterra medieval. ¿Quién era el malo de Robin Hood? El rey. Antes, no era el rey. ¿Quién era El el malo? sheriff, el sheriff. Ahí va, el sheriff. ¿De dónde era el sheriff? De Nottingham. El Nottingham sheriff de es. Nottingham era el malo de la historia de Robin Hood. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué me está hablando de la historia de Robin Hood un martes a las 20:37? ¿Por qué era malo el sheriff de Nottingham? ¿Qué hacía que era tan malo? Le sacaba plata a los pobres. Le Abusaba sacaba. con los impuestos. Sí. Me gustó más eso. No sé si es Hunter o Reiner. El nombre es Rainer, pero como usted prefiera. Perfecto, Rainer. Ahí va, me gusta eso, más que le sacaba plata a los pobres, ¿no? Le sacaba impuestos. Sí, Ah, venía también, ¿no? Hunter. bueno, no sé porque No voy a hacer comentario que tenga que ver con la política actual porque voy a quedar. Pero terminamos todos declarando en fiscalía, así que mejor no, sí, Rainer. Así que terminamos o en fiscalía o en Twitter escrachados, X ahora. Pero ¿por qué era malo el sheriff? ¿No? Porque cobraba impuestos caros que le cobraba a los pobres, ¿no? ¿Y por qué le cobraba? ¿Quién era el que mandaba a cobrar estos impuestos?
Bueno, El en rey. realidad el sheriff era el Rey. brazo ejecutor del rey, que no era el rey legítimo, era el hermano del rey que estaba cubriéndolo mientras el rey estaba peleando. Ah, me gusta lo que dice Diego acá, es decir, en realidad el malo era, el sheriff de Nottingham en realidad no era el malo de la película, sino que era el brazo ejecutor de la figura de un rey. En realidad en ese momento no era rey, como bien dice Diego, no era un rey en ese momento, sino que era el hermano del rey, ¿no? Es decir, el malo de la película era este muchacho llamado Juan, que le decían Juan sin tierra, le decían Juan sin tierra justamente porque no tenía terrenos, territorios propios en el sistema medieval, que bueno, no nos vamos a meter en ese tema de cómo funcionaba el sistema medieval, pero el malo de la película era Juan sin tierra que le cobraba impuestos a los pobres. ¿Y quién era el bueno de toda esta película? Que ya Diego lo mencionó, pero no sé si se acuerda el nombre. Era Ricardo, Robert, perdón, el bueno, digamos, era Robert Locksley, comúnmente llamado Robin Hood, y el rey en ese momento era Ricardo Corazón de León. ahí va, bueno, sí, en realidad el bueno es Robin de Locksley o Robin Hood. Yo ese lo identificaba como el protagonista, pero tiene usted razón, Gabriela. El bueno sería Robin Hood, pero en realidad el bueno de la película es Ricardo Corazón de León, ¿no? Es decir, el prototipo del caballero medieval que todos nos imaginamos hoy en día, el caballero de la brillante armadura, ¿no? Es decir, Ricardo Corazón de León, ese caballero cristiano maravilloso que fue a recuperar Tierra Santa en nombre del Papa de Roma y expulsar a los infieles de la Santa Ciudad de Jerusalén, etcétera, etcétera. Ahora, esta es la historia que todos conocemos, ¿no? Y ustedes dirán que tiene que ver esto con el habeas corpus. Ya vamos a ayudar. Esta es la historia que todos conocemos y es el origen de la institución del habeas corpus, que, insisto, ya vamos a llegar. Ricardo Corazón de León es famoso y es, insisto, el prototipo del caballero de brillante armadura, el caballero andante, ¿no? Aquel con el que soñaba prácticamente Don Quijote, ¿no? Es decir, el caballero maravilloso, el caballero de los cuentos. Ricardo Corazón de León es famoso por participar en la tercera cruzada, en la cual, vean, parte su ejército desde Londres, acá, hace todo este camino y se va hasta acá, hasta Tierra Santa, para recuperar los santos lugares y sitiar Jerusalén, que había sido recuperada por Saladino. Cualquiera que haya visto la película Cruzada sabe de lo que estamos hablando. Ricardo Corazón de León se mandó esta gesta, ¿no? Después cometió atrocidades y cuestiones innombrables acá en Tierra Santa, pero eso es harina de otro costal, eso es para otro día. El asunto es que Saladino lo derrota acá en los Santos Lugares. Se supone que ustedes ven el puntero, pero yo estoy señalando con el puntero. Es Sí, se derrotado, ve, se ve. Sí, profe. perfecto. Es derrotado acá en Tierra Santa por Saladino y tiene que volverse de nuevo hasta su reino que está acá. Toma la gran decisión de volver, cruza por tierra, no recuerdo, sé que fueron dos episodios, uno fue eh, en el Sacro Imperio Romano Germánico, que es esta entidad territorial que ustedes ven acá. Acá tiene un episodio donde hay unos nobles que tienen una guerra privada entre ellos, y Ricardo Corazón de León, que andaba por la zona, dice, bueno, hay pelea, me meto, total, ando con un ejército, vengo caminando, no tengo nada que hacer, me meto acá en esta especie de reyerta que hay acá. El problema es que Ricardo no tuvo un viaje tan tranquilo, porque cuando pierde en Jerusalén, cuando pierde contra las fuerzas de Saladino, es decir, es derrotado militarmente, Saladino lo captura, es decir, es tomado prisionero Ricardo Corazón de León. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la frase costó lo que el rescate de un rey? Bueno, se imaginan que el rescate de un rey no es algo barato, ¿no? Es decir, si uno tiene captivo al rey de Inglaterra, puede pedir una suma de dinero bastante importante. Saladino esto lo sabía y obviamente pidió para el rescate de Ricardo Corazón de León una suma importante de dinero.
Inglaterra, obviamente, gestionada por su hermano, Juan, paga esa suma de dinero y Ricardo es liberado. Como les digo, inicia su camino de vuelta en el Sacro Imperio Romano Germánico, no sé en qué parte, se mete en esta reyerta entre otros nobles y nuevamente es derrotado y nuevamente es capturado. ¿Qué va a pasar de vuelta? Otra vez hay que pagar un rescate, que ¿quién va a pagar? Su hermano, Juan, que está como administrador en Inglaterra. Digo, cuando digo que lo paga Juan, en realidad no lo paga Juan. ¿Quién va a pagar los dos rescates de Ricardo Corazón de León, que es el rey bueno? Juan Pueblo. Pueblo. Exactamente, no es Juan sin tierra, como dice Diego, es Juan Pueblo, que va a tener que pagar los dos rescates de Ricardo Corazón de León. Digo, no voy a decir por suerte porque es una tragedia y no podemos decir por suerte, pero para el pueblo inglés, por suerte, Ricardo Corazón de León, asaltando un castillo en Francia, es alcanzado por una flecha, aparentemente la dispara un cocinero y pierde la vida. Con lo cual no hay que pagar más rescates, habrá que pagar un funeral, pero bueno, es el último. ¿Cómo se pagan estos rescates? Como dijo Diego, lo paga Juan Pueblo, es decir, ¿y cómo lo paga Juan Pueblo? Con aumento de impuestos. Hago un paréntesis en esta historia, hace muchos años yo fui a una charla que dio el doctor Alejandro Achugarri, alguno de ustedes se acordará de Achugarri, fue ministro de Economía en parte de la crisis del 2002. Y justamente nos estaba hablando de la ley de presupuesto y de cómo funcionaba todo esto, y Achugarri dijo una frase que a mí me quedó, siempre la culpa es del ministro de Economía, ¿no? Siempre el que sale mal parado es el ministro de Economía, y digamos, él fue ministro de Economía y en un momento complicado, así que algo de eso sabría, más allá de las cuestiones políticas, ¿no? Pero de alguna manera siempre me queda esa frase, porque justamente, además, él estaba hablando de Juan Sin Tierra, ¿no? Es decir, hizo ese paralelismo, lo hizo él entre Juan Sin Tierra y los ministros de Economía, porque Juan Sin Tierra era en definitiva el ministro de Economía de Ricardo, y si bien los aumentos de impuestos eran para pagar las aventuras de Ricardo, la gente a Ricardo lo veía como el bueno de la película y a Juan Sin Tierra lo veía como el déspota que aumentaba impuestos y mandaba al pobre sheriff de Nottingham, que tampoco era el malo de la película, a efectivamente cobrar los impuestos. ¿Por qué es importante todo esto? El aumento de impuestos en la Inglaterra medieval, estamos hablando de fines del siglo XII, principios del siglo XIII, lleva a una revuelta de varones, a una revuelta de nobles, que logra arrancarle a Juan Sin Tierra, ahora sí rey de Inglaterra, tras la muerte de su hermano, ahora efectivamente rey de Inglaterra, logran arrancarle un documento que va a ser, acá hay quien dice que es fundamental, hay quien dice que en realidad se le da más trascendencia hoy de la que tuvo en su momento, discusiones al margen, pero que va a ser un documento que hoy se considera como fundamental, que es la Carta Magna de 1215. Hay quien dice que esto es un antecedente de las constituciones actuales, hay quien dice que esto en realidad no tuvo tanta efectividad como se quiere creer. Bueno, para gustos los colores, decía mi abuela. Pero lo cierto es que toda esta peripecia termina en la Carta Magna de 1215. ¿Y por qué nos interesa a nosotros la Carta Magna de 1215? Bueno, en primer lugar, impone un límite al poder del monarca, es decir, ahora los monarcas ingleses no van a poder crear impuestos cuando se les ocurra, sino que van a estar limitados en su potestad impositiva, van a tener que pedirle permiso al Parlamento inglés para aumentar o para crear los impuestos, pero, y esto es lo que más nos interesa a nosotros, se da el nacimiento del habeas corpus, es decir, nace esta institución, esta garantía que nosotros estamos estudiando este día, ¿no? En el numeral 39 dice, ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él, o sea, no usaremos nosotros el rey. Se acordarán de primera persona de Majestic, cuando lo dieron en literatura en el liceo.
el rey, no usaremos de la fuerza contra él, ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares o por la ley del rey. Es decir, el rey, nos imponemos a nosotros mismos una limitación y decimos, bueno, no somos un monarca absoluto, tenemos determinados límites, insisto, sigo usando la primera persona del majestic, tenemos determinados límites que no nos permiten realizar determinadas actividades. De vuelta, el concepto que habíamos visto al principio de la clase de garantías, es decir, el habeas corpus es una garantía. Ahora, y acá van dos reflexiones. La primera es, ustedes verán que en ningún lado dice habeas corpus, y en la segunda, el segundo pensamiento es algo que ya decía Friedrich Carl von Savigny en el siglo XIX, y es que muchos inventos de la modernidad o incluso de la Edad Media están escritos en latín, a pesar de que los romanos desconocieron absolutamente su existencia, ¿no? Nosotros le llamamos habeas corpus, está en latín, significa traer el cuerpo del detenido, después lo vamos a ver con más detalle eso, pero no es un invento de los romanos, o sea que si alguno de ustedes dice el día de mañana el habeas corpus viene del derecho romano, en realidad no, es un invento medieval. Pero, como decía Savigny, metele latín que suma, ¿no? Es decir, uno dice cosas en latín y parece como que tiene más validez o más valor. ¿De dónde viene entonces si en la Carta Magna de 1215 no dice nada de habeas corpus? ¿De dónde viene esta idea de llamarle habeas corpus al habeas corpus? Viene del habeas corpus, acá ya salimos de la Edad Media, viene del habeas corpus act, de vuelta, los ingleses, de 1640. Insisto, acá salimos de la Edad Media. El Habeas Corpus Act de 1640 fue aprobado por el rey Carlos I de Inglaterra. ¿Alguien sabe lo que le pasó a Carlos I de Inglaterra? Si hay algún friki de la historia entre nosotros, capaz que sabe y se acuerda qué le pasó o por Perdió qué. la cabeza. Bueno, pero usted lo hace un poco metafórico, que se enamoró, me está diciendo. Claro, Lo de encontré el amor. Cristal. Se enamoró y perdió la cabeza. Uno dice, ¿por qué el rey Carlos I de Inglaterra va a aprobar algo, una limitación a su propio poder? Bueno, es que el poder de Carlos I ya estaba bastante autolimitado y llegó a estar limitado del todo cuando, como dice Reiner, efectivamente le cortan la cabeza, ¿no? Es decir, pierde la cabeza Carlos I, rey de Inglaterra, en lo que es conocido como la Revolución Inglesa, que es la primera de las grandes revoluciones antimonárquicas que luego van a tener influencia en el pensamiento liberal, en las repúblicas, etcétera, etcétera. Se instaura una república con este señor que tenemos chiquito acá abajo, que es Oliver Cromwell. Oliver Cromwell se proclama como Lord Protector, si mal no recuerdo ese era el cargo, en lo que va a ser el único intento de república que han tenido los ingleses hasta la fecha. Oliver Cromwell muere, también la cabeza de Oliver Cromwell es cortada después de muerto, es exhibida en el Palacio de Buckingham, creo que la exhiben, y creo que está perdida hasta el día de hoy. ¿No? Ese dato sí no lo recuerdo del todo qué pasó con la cabeza de Oliver Cromwell, pero bueno, el asunto es que muere, lo sucede su hijo, también Cromwell, como Lord Protector. Parece que su hijo no era tan carismático como su padre, y termina en una revolución que reinstaura, bueno, se me cayó una. Acá debería haber una diapositiva entre medio de esta y la anterior, que es el Habeas Corpus Act de 1679, que es instaurado por Carlos II, el que reinstaura la monarquía en Inglaterra, monarquía que sigue hasta nuestros días, ¿no? Incluso se llama Carlos el actual monarca, aunque creo que no es de la misma familia. Si me permiten la digresión, les voy a mostrar, porque me parece interesante,
les voy a mostrar acá. Esta es, ustedes no saben la cantidad de cartelitos que tengo yo acá que me salen de todos lados. Bien, esto es del el sitio web de la legislación del, ¿no? legislation.gov.uk del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Si ven acá, este es el Habeas Corpus Act de 1640 y acá tienen el concepto de habeas corpus. No se los voy a leer, primero porque mi inglés es más bien de provincia y segundo porque lo tienen acá, digamos, entran y buscan el Habeas Corpus Act. Acá tienen, este es el de 1640, el de Carlos I, y acá les muestro, este es el Habeas Corpus Act de 1679, este es el que instauró Carlos II de Inglaterra. Este, no sé si lo dice por acá, no veo que diga por acá. Este fue, o sí, debería decirlo, bueno, no sé, por algún lado lo decía. Este, el de 1679, es el que estuvo vigente, como derecho vigente en el Reino Unido hasta, si mal no recuerdo, 1968, 69, una cosa por el estilo. O sea, segunda mitad del siglo XX. Desde 1679 hasta la segunda mitad del siglo XX rigió el Habeas Corpus Act de nuestro amigo Carlos II, que es el que reinstauró la monarquía, y bueno, la monarquía no terminó en 1969, sino que sigue hasta nuestros días vigente, vivita y coleando en el, valga la redundancia, Reino Unido. Sí, gracias, me salen carteles. Bien, me imagino que esto que son nociones históricas no les debe generar demasiados problemas, pero insisto, lo mismo de siempre, la misma cantarola de siempre. Si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, siéntanse libres de comentar. Porque además cada pregunta que Profe, ustedes hacen a mí me permite tomarme un mate y refrescar el gañote. ah, Sí, no, bueno, además es nuevo estarlo. profe, usted nos dijo que el habeas corpus se hizo por un acto 1640 o 1640 era el año o qué era. Acá le muestro. Bueno, si es que si es que reacciona esto. Son los años 1679 es Sí. el de Carlos II y acá tiene 1640 el primero. No es el número de ley, es el año Ah, en que se hicieron. ok. Eh, ese, no sé si alguno, Está es bien. decir, ¿quedó? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Es ese chiste, ¿no? De cuando los norteamericanos o nosotros mismos decimos esto es antiguo, tiene 50 años, que los británicos dicen, el pub donde fui a tomarme 3 cervezas ayer es más viejo que todo tu país, ¿no? Digamos, 1640, 1679, la independencia nuestra es de, oigo ofertas, ¿cuándo es la independencia de la República Oriental del Uruguay? 1825. 1825. Bien, ustedes lo tiran lo más para atrás posible, depende a quién le pregunte. Si le preguntan al ejército es 1811, si le preguntan a determinada fracción política es 1825, si le preguntan a los juristas es 1828 y si le preguntan a otra fracción política va a ser 1830. Pero bueno, eso es un dato anecdótico. Digo por si quieren jugarle al Kini o a algún otro juego de azar, ya les tiré varios números. ¿Alguna otra? Digo, yo por ahí hablo rápido, pero bueno, porque hay bastante para hablar, pero insisto, si ven que hablo muy rápido, y además porque me gusta la historia, ¿no? Vamos a decir la verdad, si estuviera hablando de otro tema lo hablaría lento y cansino y con pocas ganas de vivir, pero esto me gusta, entonces siéntanse en la libertad, como hizo Victoria hace un rato, de interrumpirme y preguntarme. Profesor, Sí, dígame. el origen lo marcamos entonces en la Edad Media, pero estaría situado en la Carta Magna de 1215. Claro, el origen primero de todo es 1215 en la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Ah, ahí ¿No? está, Eso es como ahí está. como el antecedente más remoto, pongámosle.
claro. Después sí, los dos actos de 1640 y 1679 son los que le ponen el nombre de habeas corpus y los que empiezan a diseñarlo más parecido a lo que conocemos hoy en día. Ahí está, gracias. Ahí va, bien, quedó. Pero lo más remoto es 1215. Este, vean, 1215 tiene añitos ya el habeas corpus entre nosotros, de una u otra manera. Bien, dicho eso, no sé si acá hay alguno que sea entre los 88 personas que hay, yo no me cuento a mí mismo, alguien que sea fanático de la saga de Fallout, pregunto por si hay alguien. Sí, bueno, Yo vi la fan- serie. A usted está esperando la fanático, temporada 2. fanático de los juegos viejos, los nuevos son un poco. Bueno, 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 Reina. De los, Usted pidió fanático. cuando usted dice viejos, ¿dice el uno y el 2? No, el 3 El 2, profe, el 2. y el 2 es la joya. Pero el 3 y bueno, New Vegas están bien, pero los Bien, últimos. bien, bueno, vamos a hacer. Veo que acá no hay ninguno del 4, ¿no? Acá José dice del Fallout 2, Ignacio dice el New Vegas. No, no, el 4 no, profe, no sea malo. Cada 2 minutos te viene con el mismo mensajito ese juego. Bueno, No, no, no. pregunto. Bueno, pero lo conoce. Bueno, entonces puedo hacer los chistes que vienen a continuación. La gente que es seria y viene a estudiar puede saltearse esta parte. Digo, para los que están escuchando después la grabación que vamos a subir de la clase, se pueden saltear. Otra cosa que vamos a saltear, arrancamos en Inglaterra en 1215, pero vamos a cruzar el charco y nos vamos a venir de este lado del planeta, es decir, nos vamos a venir a las Américas. Y es importante mencionarlo porque esto va a ser el puntapié de lo que va a ser después la República Oriental del Uruguay. Esto ya lo deben saber porque deben estar todos podridos de escucharlo. Pero vamos a hablar de un proyecto que comenzó el 19 de abril de 1775, hace 250 años exactos. Empezó el 19 de abril, que es la Revolución Americana. Y que va a terminar, o no, pero que va a llevar a la declaración de la independencia de las 13 colonias, lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. No, ya que todos odian acaso son aviadores seriales del Fallout 4, no les voy a preguntar. Pero capaz que si alguno lo jugó, ¿cuáles son las primeras? Porque ya que digo que es 19 de abril de 1775, ¿cuáles son las primeras dos batallas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos? ¿O cuál es la primera batalla de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos? ¿Cuál es la primera misión de Fallout 4? ¿No es la del 1713, profesor? No. No, 1775, 19 de abril. 19-20, en realidad. ¿Cuál es el primer lugar al que se va en Fallout 4? A ver los que lo han jugado. Si nadie lo jugó, no me digan ¿No es, nada. ¿No es Filadelfia, profe? Bueno, la ciudad, la declaración es en Filadelfia, eso es cierto. La declaración de la independencia la hace el Congreso Continental en Filadelfia. Pero nadie se acuerda que el primer lugar al que uno va es el Museo de la Libertad en Concord. Bueno, Concord, las batallas de Concord y Lexington, 19 y 20 de abril de 1775, son el puntapié inicial de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Para que vean. Se puede aprender en todos lados, incluso con juegos malos. Se puede aprender datos históricos. ¿Se acuerdan de todo esto? Digo, toda esa historia la deben conocer ustedes hasta el hartazgo, ¿no? Aquello de dos luces, si por mar, una si por tierra. ¿Se acuerdan los dibujitos animados y todo eso que veía? ¿Se acuerdan cómo termina Batman versus Superman? ¿No? Que decía aquella frase de las capas rojas ya vienen, las capas rojas ya vienen.
que eran las casacas rojas ya vienen, que era el mensaje que decía Paul Revere cuando pasa por la ciudad de Concord hacia Lexington, eh, después de haber visto las dos luces que se habían encendido, en la iglesia de Old North Church, es decir, la vieja iglesia del norte, que es, además, para los que les gusta, que veo que es ninguno, para los que les gusta Fallout 4, es el cuartel general del ferrocarril. Este Old North Church, en el campanario de arriba, es donde se prendieron las dos luces que decía uno si por tierra, dos si por mar, avisando que venían las tropas británicas. Historia de los Estados Unidos es fascinante. Realmente fascinante. Pero bueno, dicho eso, llegamos a el año 1776, el segundo Congreso Continental de las 13 colonias aprueba la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿En qué fecha? ¿Qué día? 4 de julio de 1776. Exactamente, el 4 Sí, de ¿no es el julio. 5? No, es el 4 de julio, por eso lo festejan tirando cohetes. Nosotros tiramos cohetes en Navidad, ellos festejan el 4 de julio. 4 de julio de 1776, entonces, la declaratoria de la independencia. Si ustedes ven acá las firmas, estas son las firmas de los representantes de las 13 colonias. Vamos a hablar, digamos, en 1776, entonces estos rebeldes norteamericanos sostienen como evidente estas verdades, que los hombres son, si alguno vio En búsqueda de la felicidad, ¿no? Esa película con Will Smith, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. De ahí el nombre de la película, ¿no? Es decir, The American Dream o The American Way of Life, esa idea de que todos los hombres somos creados, y cuando digo hombres, no digo hombres y mujeres ni género humano, digo hombres, porque bueno, los padres fundadores eran, como ya se ha dicho hasta el hartazgo, hombres heterosexuales, ricos, protestantes, cristianos, y terratenientes y esclavistas. Podemos hablar mal de los padres fundadores, pero también es cierto que nada de lo que tenemos hoy en día podríamos tenerlo de no haber sido gracias a estas protoideas de los padres fundadores. Es cierto, hablaban de libertad, es cierto, hablaban de que son todos creados iguales, con derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y tenían esclavos, pero también es cierto que seguiríamos teniendo esclavos si no se le hubiera ocurrido a Jefferson decir que todos somos creados iguales, ¿no? Es decir, es más fácil incluir en la igualdad a un esclavo que crear la igualdad de cero. Así que bueno, una defensa para los viejos padres fundadores, que a veces parece que uno es como que les piden más de lo que podían dar, ¿no? Decir, sí, pero tenías... Pero, profe, lo intentaron. Jefferson y hubo un par más que lo intentaron, pero no conseguían acuerdo con las colonias del sur. Bueno, Eh, es el tema, ¿no? Digo, uno a veces como que le pide más de lo que podían dar a los padres fundadores. Como que com- decía, eh, bueno, pero son tiempos complejos. Tampoco podemos decirle a Artigas que también tenía esclavo, porque también pasó. también, No, igual no, la primera libertad de vientres en el Uruguay es 1825. Si pensamos que es en 1870 y algo la enmienda de los Estados Unidos, fue bastante antes, pero digo, a veces se le pide más a los pobres padres como se dice, bueno, eran hombres blancos, cristianos, heterosexuales, y bueno, sí, es cierto, pero los que lo critican, ¿que han hecho, no? Pero bueno, vamos a terminar todos declarando así que no sigamos por ese camino. Pero digamos, como para razonar y pensar la perspectiva histórica, ¿no? Muchas veces se dice, pero hicieron tal cosa. Bueno, sí, hicieron, pero yo qué sé. El que hace se equivoca, dicen los memes de autoayuda. Así que pensémoslo por ese lado. No, pero digamos, la idea de la independencia de los Estados Unidos en 1776 es eso, ¿no? Es decir, todos los hombres somos creados iguales por Dios, obviamente, por su creador, en igualdad de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Entre las firmas, voy a destacar simplemente dos firmas,
si hay, ya que hay, bueno, en realidad todos son fanáticos del Fallout 2 acá, pero si alguno jugó al Fallout 3, se acordará de este amigo Button Gwinnett, que es la primera firma de todas, o sea, la que está más a la izquierda, el primero que firmó, es decir, esto lo firmó Jefferson, lo firmó Franklin, lo firmó todo un montón de gente, pero la primera firma que se estampó en la Declaratoria de la Independencia es la del amigo Button Gwinnett, que si alguno jugó Fallout 3 se acordará porque es el que nos encontramos en la misión de robar la Declaratoria de la Independencia. Ahí está el amigo Button Gwinnett. Nada, se descubren conocimiento incluso jugando videojuegos. Y es imposible no mencionar, acá justo estoy viendo la foto de la muchacha que me había preguntado si íbamos a subir la diapositiva a la plataforma, que yo le dije, espere a ver lo que dice la diapositiva y después la pide. Veo que no había información relevante. Esta es la firma de John Hancock, se las traigo porque si ustedes ven acá, y esto me encanta, porque esto es uno de los datos random, no sabrán lo que es se van a ir de esta clase sin tener ni la más pálida idea de lo que es el habeas corpus, pero se van a llevar una cantidad de datos de trivia para los asados con los amigos. Esta firma que ven acá es la de John Hancock, esta que estoy redondeando, es la firma de John Hancock, es la firma más grande de toda la Declaratoria de la Independencia. Si ustedes la ven, es gigantesca. Como dice José, John Hancock es el presidente era el presidente del segundo Congreso Continental de las Colonias y firmó al medio y grande, como se patea un penal, al medio y con fuerza, al medio y grande firmó John Hancock y como dice José acá, en Estados Unidos ha pasado a la cultura popular como sinónimo de firma, es decir, es tan relevante la firma de John Hancock, tan grande, tan notoria y tan culturalmente pesada en la cultura norteamericana, que ha pasado a ser sinónimo de firma. Es decir, cuando uno dice voy a firmar un documento, es voy a hacer un John Hancock, ¿no? Por lo relevante que es la firma del entonces presidente del Segundo Congreso Continental. Vean, acá tienen la firma. Aparentemente John Hancock era un tipo que le gustaba mucho aparentar, no era un tipo, digamos, no era un tipo que pasara desapercibido en la vida. Y le gustaba bastante y bueno, se nota en la firma que tenía, que hasta el día de hoy ha quedado en la cultura popular, insisto, como acá les adelantaba José. Y de vuelta tengo que volver al Fallout 4 porque alguno lo conocerá porque John Hancock es uno de los compañeros que uno puede llevar en ese juego. Para que vean que el conocimiento se puede adquirir en cualquier lado, incluso en los videojuegos malos. Pasamos entonces de 1775, que comienza la Revolución Americana, 1776, 4 de julio, la Declaratoria de la Independencia, esa es la que decíamos que todos los hombres son hechos por su creador con iguales derechos inalienables, como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Volvemos a cruzar el charco hacia el continente europeo, el viejo continente, y hablamos de la Revolución Francesa, 1789, muy pegadita a la Revolución Americana del 76, del 75-76, y hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también de 1789, que también tiene una afiliación naturalista, como ustedes ya han estudiado. Discúlpeme, ya que estamos en precisiones históricas, sí. El cuadro ese de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, no es por la Revolución Francesa del 79, es el alzamiento contra Carlos X, pero ya que estábamos, y cada uno acá habla de lo suyo, quería simplemente hacer eso. No sabía ese dato. Es el alzamiento contra Carlos X. No sabía ese dato. Bien, me sirve. Lo voy a atesorar porque me sirve. Se aprende algo nuevo, incluso con videojuegos malos e incluso dando clases. Incluso en una institución educativa como esta que estamos nosotros se puede aprender algo nuevo. A pesar de estar en una institución educativa. Mire usted,
Así que es contra Carlos X. Me lo voy a anotar. Así tengo, yo la verdad que mi conocimiento de historia del arte es negativo, pero me sirve. Bien, volviendo entonces, 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y esto es importante. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, creo que no le puse el texto, no, saltamos directamente a la nuestra, tiene una redacción de habeas corpus, que ahora no recuerdo el texto exacto que tiene, es decir, se reconoce para los franceses el habeas corpus a partir de la instauración de una monarquía constitucional primero y de una república después, se reconoce. ¿Por qué es importante la Revolución Americana y por qué es importante la Revolución Francesa? Para nosotros es fundamental porque son los antecedentes directos de las revoluciones americanas. Incluso me acuerdo que hablando, no me acuerdo de qué nacionalidad era la persona con la que estaba hablando, le mencioné el caso de las invasiones inglesas, ¿no? Que para nosotros es una especie de puntapié inicial para lo que va a ser el proceso independentista y que nosotros estudiamos como invasiones inglesas y me dice, no sabía que los ingleses habían invadido esos territorios. Le dije, sí, tal año, ¿no? 1808 creo que fue. Y me dice, lo googleé, forma parte de las guerras napoleónicas. Claro, uno no lo ve así porque uno no se siente parte de las guerras napoleónicas, pero visto desde Europa en realidad formaba parte de las guerras napoleónicas en ese momento, que es el puntapié inicial a las guerras de independencia de este continente, la nuestra incluida con que dice acá, sin las guerras napoleónicas no hubiese independencia americana. Bueno, como dijo Gerardo Caetano hace un tiempo, los historiadores no hacen historia contrafáctica, ¿no? Pero como uno no es historiador, puede hacer lo que uno quiera. 1806 y 1807, gracias, Diego. Yo para los años soy un desastre. Una vez me olvidé de mi propio cumpleaños, así que imagínense. Pero sí, lo que dice usted, José, sí, es bastante así, ¿no? Es decir, es difícil pensar en un contexto de independencia en América sin las guerras napoleónicas, ¿no? Y la invasión napoleónica de la península ibérica. Es difícil pensarlo, ¿no? Es decir, es digamos, un detonante principal del proceso independentista. Dicho eso, entonces saltamos directamente al habeas corpus en nuestro país, es decir, en la República Oriental del Uruguay. Toda esa primera hora, ¿cuánto es? Hora y cuarto que dedicamos a esto, que básicamente, ¿no? Desde 1215 arrancamos, hemos dedicado prácticamente una hora a hacer los últimos 800 años de historia, ¿no? Así que, bueno, nada, no pido un premio, pero capacidad de síntesis, ¿no? 800 años en una hora no es moco de pavo. Ya les pregunté la fecha de independencia nuestra, así que no vamos a ahondar en eso. Depende de quién le pregunten, 1811, 1825, 1828 o 1830. Depende de quién le pregunten. Si le preguntan a un filósofo, capaz que les dice que todavía hoy no somos independientes. Tengo una anécdota para hacer a ese respecto. Cuenta la leyenda que cuando asume como presidente de la República Julio Herrera Lloves, no sé si se acuerdan del viejo Julio Herrera Lloves, el primer jefe civil, ¿no? El apodo, porque fue el presidente que vino después de Tajes, ¿no? El periodo del militarismo. La Torre Santos Tajes, el primer jefe civil fue Julio Herrera Lloves. Dicen que cuando asumió en un contexto de crisis económica, hizo ahí una comilona para los amigos y alguien le preguntó, y don Julio, ¿qué se siente ser presidente de la República? Y aparentemente Julio Herrera Lloves contestó, me siento como el gerente de un banco, de la sucursal de un banco cuya sede está en Londres. Así que bueno, palabras del señor presidente Julio Herrera Lloves. En mi opinión, un gran presidente, un gran personaje histórico. Pero bueno,
Este, me siento como el gerente de un banco, de la sucursal de un banco cuya sede central está en Londres. Si las órdenes vienen y yo administro. Pero bueno, así que por eso digo, ¿cuándo es la independencia? Depende de quién le pregunte. Pero bueno, ya nos pusimos demasiado filosóficos. Uruguay tiene su primera constitución en 1830 y desde entonces nos viene palabra más, palabra menos, este artículo 7, que ustedes ya deben saberse de memoria, el artículo 7 de la Constitución, de vuelta, sección 2, derechos, deberes y garantías. Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho de ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Ya lo saben de memoria este artículo. ¿Por qué es importante este artículo? Porque si ustedes ven acá, consagra, o más que consagra, reconoce, si decimos que es de cuño y un naturalista, reconoce el derecho a la libertad. ¿En qué consiste el derecho a la libertad? Bueno, podemos hablar de diferentes facetas del derecho a la libertad. Tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Lamentablemente hay gente que ejerce la libertad de expresión sin antes haber ejercido la libertad de pensamiento, pero bueno, eso es un defecto que tienen muchas personas. Yo he incluido en algunas ocasiones. Quizá la velocidad de mi boca es mayor que la de mi cerebro. Pero bueno, existe la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de culto, entendida como la posibilidad o la libertad, mejor dicho, de creer en lo que a uno se le antoje, sin que nadie le imponga una creencia religiosa, o no creer en nada, que también forma parte de la libertad de culto, y la que nos interesa a nosotros, que es la libertad ambulatoria, o también llamada libertad física, es decir, la libertad de moverse de un punto A a un punto B, que por lo general es una de las que menos se habla, ¿no? Siempre se habla de la libertad de pensamiento, de expresión, etcétera, pero la libertad ambulatoria es bastante importante. Todos vivimos el 2020 y el 2021, así que sabemos que la libertad ambulatoria es qué pasa cuando se restringe la libertad ambulatoria. Ese es el artículo 7 que establece la libertad en términos generales en su más amplia acepción. Saltamos de vuelta en la Constitución de la República al artículo 12, que dice que nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal. Y acá vamos a hablar un poco del concepto de pena, que todos ustedes ya deben recordar de haber dado penal 1, bueno, no sé cómo se llama ahora. Además creo que tienen como 4 o 5 penales, porque tienen introducción al derecho penal, tienen penal, bueno, está. Todos los penales que ustedes tengan, el nuevo plan de estudio, yo soy plan 1989, sepan entender, no me leí el nuevo plan de estudio para saber cuántos penales tiene. En mis tiempos era penal 1, que era teoría general, y penal 2, que eran los delitos uno por uno particulares. No debe haber cambiado tanto, me imagino. Pero bueno, deben haber dado lo que es teoría de la pena en el derecho penal. Pregunta, ¿cómo se pueden penar los delitos? ¿Cuáles son las posibles penas que pueden tener? ¿Se refiere a lo de prisión, penitenciaría o multa? ¿Cuáles son las posibles penas que puede imponer una sociedad? Acá dice, nadie puede ser penado. Es decir, a nadie se le puede aplicar una pena. ¿Cuáles son las posibles penas que tiene cualquier sociedad? Bueno, pero lo que pasa es que acá está refiriéndose específicamente a la privación de libertad ambulatoria. Bueno, pero no, sí, nos referimos a eso porque estamos dando o estamos en el contexto del habeas corpus. Pero si usted se fija, en realidad, el artículo 12 lo que dice es nadie puede ser penado. No dice nadie puede ser privado de su libertad, dice penado. ¿Cuáles son las posibles o cuáles serían las posibles penas dentro de la teoría de la pena? Prisión, multa, inhabilitación.
Prisión, multa, inhabilitación, dice Diego, en nuestro derecho. Qué otra tiene? ¿Qué otra pena tiene? No en nuestro derecho, sino en términos generales. Que la piden mucho, dicho sea de paso. La pena de muerte. Muerte. Ahí va, como dice Griselda, como dice Reina, una de las penas es la pena de muerte, la más grave de todas las penas, ¿no? Es decir, la pena que va en contra del derecho a la vida. La pena de muerte es entonces la pena más grave de cualquier ordenamiento jurídico. Uruguay tuvo pena de muerte en su ordenamiento. Este es el artículo 26 de la Constitución aprobada en el año 1830. Y si se fijan acá, dice por delitos de traición, concusión, u otros que merezcan pena infamante o de muerte. Es decir, la pena de muerte en el Uruguay desde 1830 hasta 1918 estuvo incluida, valga la redundancia, estuvo incluida en la misma Constitución de la República como una pena aceptada, es decir, como una pena jurídicamente aceptada. Esta es la ley de 1907. Simplemente se las dejo acá, después pausan el video, los que estén mirando, si alguien quiere saludar a YouTube pueden hacerlo, pausan el video y leen todo. Esta es la ley que prohíbe la pena de muerte en 1907, y la pena de muerte fue prohibida en 1907, y uno de los principales promotores de la abolición de la pena de muerte en el Uruguay fue este señor, que no sé si alguno lo conoce. Si alguno hizo la UTU, lo tiene que conocer. ¿Saben de quién estamos hablando? ¿Saben quién es el muchacho de la foto? Señor. ¿Lo quiere decir o...? Pintor, abogado, periodista y el fundador de la Universidad del Trabajo del Uruguay, Pedro Figari. Exactamente, Pedro Figari es entonces, además de todo eso que usted mencionó, de todo ese currículum, es en el ámbito político, era uno de los principales defensores de la abolición de la pena de muerte. Efectivamente, se abolió la pena de muerte por ley en 1907, y de todos nosotros, o por lo menos de mi persona, es un personaje bastante conocido, y yo lo veo bastante a menudo, prácticamente todos los días lo veo, en los últimos días del mes, digamos, ¿no? Los últimos días del mes me lo cruzo bastante a menudo a Pedro Figari, básicamente porque, bueno, mi sueldo no es demasiado, es un sueldo de servidor público, y yo me lo cruzo bastante a menudo a don Pedro Figari, porque lo veo acá en este momento, digamos, ¿no? Ya cuando uno, como decía mi abuela, está volando con los canutos. Merecedor de estar entre los billetes. Capaz que alguno de ustedes hace todo con tarjeta o pide por pedido ya. Claro, ahora con las tarjetas ni se lo ve. Bueno, yo sigo utilizando porque, bueno, me administro mejor, porque con la tarjeta es como que no gastara nada, ¿no? Entonces es como que me duele pagarlo, porque además va disminuyendo la cantidad de billetitos, y bueno, a uno le duele y se administra mejor. Igual hago cualquier desastre, malgasto el sueldo, pero a fin de mes lo veo bastante seguido al amigo. Ahora, cada vez que vean un billete de 200 pesos van a pensar, en el Uruguay no hay pena de muerte, gracias a Pedro Figari, además de todos los otros méritos que mencionaba Bruno. Parece que no, pero después esas cosas quedan en el pensamiento. Y nos dicen, y un billete de 200 pesos, no hay pena de muerte. Nada, se lo dejo a modo de cuestión histórica. Estas son las penas principales establecidas en el artículo 32 del viejo Código Penal de 1889, si mal no recuerdo. Son las penas principales, y el artículo 32 establecía como la pena principal la pena de muerte, es decir, estaba regulada como una pena dentro del Código Penal. Artículo 84, una
Nada, un detalle. No se impondrá pena de muerte a las mujeres o a los menores de 21 años o a los mayores de 60. Este, yo ya estoy fuera de cualquiera de las tres categorías. Así que bueno, espero no terminar declarando en fiscalía porque si no me la van a aplicar en cualquier momento. Pero, artículo 84, ni mujeres ni menores de 21 ni mayores de 60 la pena de muerte. Y el artículo 88 decía, del viejo Código Penal, decía cómo era el procedimiento para aplicar la pena de muerte. Es decir, la pena de muerte no era una turba embravecida con antorchas y trinchetes que iban a buscarlo uno a la casa y, digamos, lo apaleaban en una plaza pública, era todo un procedimiento que estaba regulado por el derecho, ¿no? Artículo 88, será fusilado, el día, cómo se tenía que hacer, etc. Después, qué hacer con el cadáver del ajusticiado, entregárselo a la familia, etcétera, etcétera. Nada, después pausan el video y lo miran. Otra pena que podría imponerse, la pena de martirio, es decir, la pena que consiste en causarle dolor o sufrimiento a la persona que ha cometido un delito, no está permitida tampoco en nuestro derecho, como la pena de muerte, porque el artículo 26 de la Constitución dice a nadie se le aplicará la pena de muerte, o sea que eliminada, y la pena de martirio dice que tampoco puede ser utilizada porque las cárceles no, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Nada, si alguien quiere hacer alguna reflexión al respecto, aténgase a las consecuencias. Ya todos sabemos, hemos hablado y sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos del artículo 26, pero legalmente o constitucionalmente no debería ser el martirio. Otra posible pena de cualquier ordenamiento jurídico, la pena de destierro. ¿En qué consiste el destierro? En la expulsión del territorio nacional. Efectivamente, la expulsión del territorio nacional de una persona. Antiguamente existía la pena de destierro, fue eliminada para determinados delitos por la ley 14.468, creo que era la Ley de Seguridad del Estado de 1972, si mal no recuerdo, la vieja Ley de Seguridad del Estado que reformó un montón de cosas en contexto de subversión, guerra civil, bueno, como le quieran llamar, ¿no? La década de los 70. La vieja Ley de Seguridad del Estado eliminó la pena de destierro del Código Penal de 1934. Sin embargo, y si ustedes me permiten, ya que estoy acá con ustedes, les voy a mostrar, porque también forma parte de la cuestión. Porque uno dice, bueno, la pena de destierro es algo del siglo XIX, ¿no? De cuando lo desterraron a la Torre y lo desterraron a Máximo Santos y todo eso. Eso es algo del siglo XIX. Hoy en día esas cosas no existen y no se hacen. Si ustedes van, esta es la ley 9604 y por lo que dice el INPO está actualmente vigente. Esto en realidad lo que establece es una modificación a la ley 8.868, que era la vieja ley de indeseables. Qué nombre, ¿no? Además, ley de indeseables. Y modifica el artículo de la ley 8.868 y le da al artículo 3, que dice, se ordenará la expulsión del territorio nacional de todo extranjero, aunque posea carta de ciudadanía legal, que tenga menos de 3 años de residencia en el país y que haya sido condenado por delito cometido fuera de este, que no sea de los excluidos en el inciso A del artículo primero, después sigue con más detalles, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. Igual ustedes buscan la ley y la leen con detenimiento. Nada, simplemente se los traigo porque
en un momento en el que hablamos tanto, ¿no? Políticamente hablando, hablamos de deportaciones, de inmigrantes, de migraciones y de demás cosas, eh, aparentemente esa ley estaría vigente en Uruguay, ¿no? La vieja ley de indeseables. Así que nada, se los dejo Profesor, como... pero ¿deportación es un sinónimo de destierro o tiene un concepto diferente? Y bueno, dígame, ¿usted cómo definiría destierro? Expulsión de la tierra del territorio nacional de un nacional, o sea, de un ciudadano. Bueno, es la expulsión del territorio nacional. El destierro es eso, es sacarlo del territorio nacional. Y la Aún siendo deportación, extranjero. sí, sí, es un destierro y puede ser de un nacional o de un extranjero. Y la deportación, ¿qué es en definitiva? En mi criterio, la deportación era de un extranjero, justamente. Pero sigue siendo la expulsión del territorio. Sí, en Es ese decir, aspecto sí. claro, Cambiaba no, la base, digamos. está bien lo que usted dice, ¿no? Sería el destierro para los nacionales y la deportación, pero en realidad no hay, incluso acá lo que habla es de expulsión del territorio nacional de extranjeros en determinadas circunstancias, etcétera, etcétera, con muchos detalles y demás. Nada, simplemente es un tema interesante, ¿no? Jiménez de Arecha lo maneja este tema justamente diciendo que esta ley que les acabo de mostrar sería inconstitucional porque justamente iría en contra del artículo 12, ¿no? Es decir, que la pena debe ser hecha por sentencia judicial y no por autoridad administrativa. Es decir, la autoridad administrativa no podría deportar o desterrar a una persona, sino que quien debería hacerlo es un juez basado en un proceso judicial determinado. Eso es lo que dice Jiménez de Arechaga y otra gente más. Uno puede estar de acuerdo o en contra. Simplemente les traigo porque, bueno, son temas que hoy en día están en la palestra, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con las migraciones, con las deportaciones, etcétera, puede ser un tema interesante. No tiene tanto que ver con el habeas corpus, pero sí tiene que ver con la aplicación de las penas en el derecho uruguayo y cómo las manejamos y aquellas viejas legislaciones que todavía nos hacen. Y la pena, que es la que nos interesa a nosotros, es la más común de nuestro ordenamiento jurídico, o quizá no la más común, pero sí la vedette, quizá la más común sea la de multa, pero la vedette, que es la que motiva a todo el mundo a estudiar derecho, ¿no? Yo hago la pregunta en primer año, ¿por qué quieren estudiar derecho? Y todos quieren ser como los de La Ley y el Orden, y Suits, y todas esas series de televisión. Ustedes ya son grandes, ninguno se cree que va a salir como Harvey Specter de acá, pero la pena que todo el mundo motiva a estudiar esta carrera, que es la pena de privación de libertad, es decir, cárcel o penitenciaría en los términos de nuestro Código Penal. Y acá es donde entramos en tema de la clase de hoy, que es el habeas corpus, y acá es donde empieza a cerrar todo lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que hablamos al principio de garantías genéricas y específicas? Las genéricas como aquellas que generan un ambiente propicio para la efectiva vigencia de los derechos. Ahora decimos que el habeas corpus es una garantía específica porque protege un derecho específico, que es en este caso el derecho a la libertad, y dentro del derecho a la libertad ambulatoria. Todo eso que vimos en la hora y media anterior nos lleva entonces a este punto. El habeas corpus entendido como una garantía específica del derecho a la libertad en su faceta de la libertad ambulatoria, repito. Bueno, no pregunté, pero digo, ya todos son grandes, saben que pueden, cualquier duda, pregunta, consulta o sugerencia, levantan la mano, se habilitan el micrófono o la ponen acá en la caja del chat. Este, digo, también, si alguien quiere suscribirse, digamos, a mi Twitch o a mi YouTube, que se suscriben, le dan me gusta, le dan a la campanita para enterarse de futuros videos. Eso es para los que están mirando el video después, ¿no? Grabado. El otro día me decía una estudiante de este año
pasé toda la tarde con usted. Y le digo, no, eso no es verdad. Me dice, no, lo que pasa es que tuve la tarde libre y me escuché todas sus clases en 7 horas. Dios santo, pobre muchacho. Este, Imagínense, ¿no? Ustedes van 1 hora y media, ya están repodridos. Imagínense 7 horas corridas la pobre muchacha escuchando las clases. Claro, tenía parcial, estaba asustada, eran 60 preguntas. Pero qué dolor, por Dios. Y yo me banco 7 horas corridas conmigo mismo. Bueno, eso era por si alguno tenía que ir a dar de comerle al loro, que fuera y volviera. Entonces, habeas corpus, una garantía específica del derecho a la libertad, concretamente la libertad ambulatoria. La vamos a encontrar en los artículos 15, 16 y 17 de la Constitución de la República. El 15 es el que dice lo que no se puede hacer, y el 16 y el 17 los que dicen qué es lo que hay que hacer si pasa lo que el 15 dice que no debería pasar. Artículo 15. Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de un juez competente. Las siguientes diapositivas explican el artículo 15. Yo las voy a pasar bastante rápido porque habiendo todos los que están acá cursado derecho penal, me imagino que todos manejan todos estos conceptos. Incluso me atrevería a decir, y sin atreverme, lo digo con convicción, manejan todos estos conceptos mejor que yo, o por lo menos con mayor solvencia técnica de lo que lo hago yo, que cursé Derecho Penal allá en el lejano año de 2015, hace 10 años, o sea que estoy un poco oxidado en esta materia, pero simplemente para recordar todos estos conceptos. Primero, nadie puede ser preso. ¿Qué significa preso? Significa arrestado, es decir, privado de la libertad en forma material por una autoridad pública. O, digamos, puede ser preso o arrestado por una persona privada, ¿no? El famoso arresto ciudadano. Es decir, el preso es eso, el arrestado. Nadie puede ser privado de su libertad. Dígame, Diego. Sí, al 15 y al 16 te agregaría el 168-17 también. 168.17 es Poder Ejecutivo, potestades, ¿y cuál es En el? las medidas prontas de seguridad. Sí, yo no diría las medidas prontas de seguridad, yo hablaría del, que ahora no me acuerdo cuál es, el de la suspensión de las garantías individuales, que es otro estado de excepción distinto que no Es son ese. las medidas prontas de seguridad. Que 30 y algo, ahora no me acuerdo, sinceramente. Pero está bien, en el Uruguay existen 2 o 3, depende de quién le pregunten, estados de excepción. Las medidas prontas de seguridad, 168.17, confío en usted, Diego, porque no me acuerdo del número, pero confío ciegamente en lo que usted me dice. La suspensión de las garantías individuales, que está ahora nomás en estos artículos, y podríamos decir que 168.15 creo que es declaración de guerra, que son los 3 estados de excepción que tiene nuestra Constitución. Yo iría más por la suspensión de las libertades individuales, pero después lo conversamos eso. Vamos a verlo en términos generales, pero está muy bien la precisión de ir hacia los estados de excepción. Perdón, pero te lo completo. El 168-17 de las medidas prontas de seguridad, cuando termina el párrafo, dice: también esta medida, como las otras, deberá someterse dentro de las 24 horas de adoptada la Asamblea General en reunión de ambas cámaras, o en su caso la Comisión Permanente. Bueno, esto lo saco en realidad del artículo de Landeira de Procesos Constitucionales, donde aún en medidas prontas de seguridad hay que, hay, digamos, hay que rendir cuentas dentro de las 24 horas, tiene que mostrarse el cuerpo dentro de las 24 horas del detenido. Claro, sí, sí, justamente porque la Asamblea General, como se dice habitualmente, es la dueña de las medidas prontas de seguridad, ¿no? Es decir, Poder Ejecutivo las asume en casos graves, imprevistos de conmoción interna o ataque externo, y cualquier medida, pero no solamente
no solamente una privación de libertad, sino cualquier medida que se tome, es necesario informar a la Asamblea General o a la Comisión Permanente en su caso, si no, que podrá levantarlas, ¿no? Las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Esto ha llevado en nuestra historia nacional a situaciones complejas, porque a veces la Asamblea General levanta las medidas y el Poder Ejecutivo no está tan de acuerdo con que se levanten esas medidas prontas de seguridad. Bien, volvemos entonces. Artículo 15, habíamos dicho, pero está muy bien lo del 168, artículo 15, nadie puede ser preso. Preso significa, como le decíamos, arrestado, privado de la libertad, insisto, por cualquier autoridad pública o el famoso arresto ciudadano, que también está permitido, no necesariamente hay que ser ciudadano, el arresto ciudadano es el arresto que hacen las personas. Tiene que ser infraganti delito, es decir, con la comisión, o sea, la persona cometiendo el delito, y acá vienen estos conceptos que a los penalistas tanto les gustan. Insisto, yo, derecho penal no es mi fuerte. Tenía un profesor, bueno, no voy a hacer el cuento porque lo podrían identificar, capaz que alguno lo conoce. Pero vamos a no terminar en fiscalía declarada. Pero no era de penal, no era de penal. Existen, los penalistas hablan de flagrancia propia y flagrancia impropia, cualquiera de los dos se considera infragante delito. La flagrancia propia es, como decía mi abuela, cuando uno lo agarran con las manos en la masa, ¿no? Es decir, en la comisión misma del acto ilícito, en la comisión misma del delito, de vuelta, con las manos en la masa. Y la flagrancia impropia es cuando a uno no lo atrapan con las manos en la masa, sino apenas después de haber cometido el acto, pero una serie de indicios obvios y evidentes llevan a creer que uno fue el que cometió el acto. Esos son los casos de infraganti delito de flagrancia propia e impropia. Nada, quedó ilustrado, me parece que bastante bien, ¿no? Es decir, cualquiera de los dos casos, flagrancia propia, flagrancia impropia. O semiplena prueba, dice el artículo 15, la semiplena prueba es cuando las averiguaciones hechas por la autoridad competente, sea cual sea, Dirección Nacional de Aduanas, Policía Nacional, Migraciones, Armada Nacional para los casos de playas o el mar, Fuerza Aérea, Ejército Nacional, cualquiera que sea la autoridad competente para investigar la figura delictiva, reúne a través de una investigación, que es lo que vemos en las películas policiales, a través de una investigación reúne pruebas suficientes y llega a un estado de semiplena prueba que, si todo saliera bien, se lo presenta al juez y el juez emite una orden para que esa persona sea sometida a un juicio. Esa es la semiplena prueba, es decir, no es que se atrapa a la persona cometiendo el acto, digo, todo esto ustedes ya lo saben de memoria, pero bueno, es simplemente refrescar los conceptos, ¿no? Es decir, la semiplena prueba es eso, la investigación que lleva a conectar, por llamarlo de alguna manera, a un individuo con un determinado hecho ilícito, pero que todavía es necesario someterlo a un procedimiento judicial para efectivamente imputarle ese delito para que la persona termine pagando con una pena, ¿no? Que puede ser de privación de libertad o alguna otra pena establecida en nuestro ordenamiento, multa, servicio, trabajo comunitario, lo que fuera. Esa es la semiplena prueba, o sea, nadie puede ser preso, venimos desmembrando, digamos, el artículo 15, nadie puede ser preso sino por infraganti delito o habiendo semiplena prueba con sentencia de juez competente. ¿Qué pasa o qué hacemos si no se cumple con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución de la República? Tenemos diferentes posibilidades o tenemos diferentes caminos para actuar. El primero, podemos comenzar una revuelta en el pueblo, ¿no? Asaltamos la patrulla donde va llevado el detenido y lo liberamos. Esta opción, lamentablemente, o por suerte, está contemplada como delito en nuestro Código Penal.
ustedes me dirán la figura delictiva, si es sazonada o si es rebelión o lo que sea, no se puede hacer. Podemos, al amparo de la noche, ir, forzar la cerradura y liberar a nuestro amigo que está preso sin orden judicial, tampoco lo podemos hacer. Eso es un delito en contra de la administración de justicia. Podemos ir a visitar a nuestro amigo que está preso y llevarle una pértiga. ¿Ustedes sabían que eso se llama pértiga? Yo no sabía. Antes de preparar esta clase, no esta, porque uso el mismo PowerPoint desde hace varios años. Como habrán visto, está hecho para estudiantes de primero, por eso les advertí al principio. Pero antes de hacer esta diapositiva no sabía que esto se llamaba una pértiga. No sé si alguno sabía, pero yo no sabía, se llama pértiga, ahora saben algo nuevo. Insisto, no sabrán nada del habeas corpus, pero saben que esto se llama una pérdida. Tampoco se puede hacer, no se puede ayudar al amigo a jugar. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Artículo 16, que es el habeas corpus, ahora sí entramos en tema, de la Constitución de la República, siempre hablo, ¿no? El artículo 16 dice, en cualquiera de los casos del artículo anterior, el 15, el que acabamos de desmembrar, es decir, nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiéndose en plena prueba con sentencia judicial. En cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de las 24 horas y dentro de 48 lo más empezará el sumario. Acá, yo hablando el otro día con un amigo, yo cursé Derecho Procesal 2. Antiguamente existían dos derechos, pero no sé cómo es para ustedes ahora. Derecho Procesal 1 era teoría general del proceso y Derecho Procesal 2 era cada uno de los procesos individuales. Yo Derecho Procesal 2 la cursé en el año 2016, o sea, antes de que entrara en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal. O sea que si cualquiera de ustedes me pregunta cómo funciona el proceso penal en el Uruguay, les voy a decir muy seguro de mí mismo que el sumario comienza con el auto de procesamiento. Y ustedes dirán, este muchacho no ha leído nada desde el año 2016 hasta ahora, ¿no? Pero bueno, así lo aprendí yo, proceso penal. ¿Por qué hago toda esa introducción? Cuando la Constitución habla de sumario, está pensando en el viejo sistema de derecho procesal penal. Ustedes piensen que la Constitución esta es del 67, o sea que incluso estaba vigente al anterior Código Procesal Penal, que era el Código de Instrucción Criminal, de 1800 y pico, 1889 creo que era el ciclo. Por eso habla de sumario. En realidad hoy no hablaríamos de sumario, hablaríamos de imputación, ¿no? Es decir, de cuando la persona es sometida al proceso judicial. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales, la investigación. Digamos, la investigación que se hace para imputar a una persona. En caso de prisión indebida, el interesado, prisión indebida, ¿cuál es? Aquella que no es hecha infraganti delito o con semiplena prueba con orden judicial, es decir, aquella prisión o arresto que se hace de forma contrariando lo dispuesto en el artículo 15. En caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus. Acá ven que la Constitución nuestra recoge el latinajo que nos viene desde el siglo XVII, a fin de que la autoridad aprensora, cualquiera sea la autoridad, insisto, Dirección Nacional de Aduanas, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Ejército, Policía Nacional, lo que fuera, que la autoridad aprensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez indicado. Dígame, Diego. Prometo que es la última, ¿eh? Aparte la hora no nos deja. Con respecto a la arbitraria privación de libertad que habla, Del Piazzo dice que es administrativa o judicial y Aval dice que en realidad es solamente administrativa porque la judicial tiene sus propios recursos.
Por lo cual, no sé cuál sería para la cátedra o para ti esa autoridad. Yo entiendo, no sé lo que opinará Eduardo. Yo entiendo que es cualquier tipo de prisión, ¿no? Es decir, el artículo 15 no discrimina ni distingue. Por ejemplo, volviendo, que acá me ciño a la opinión de Jiménez de Aréchaga, o sea, volviendo a los originales. Jiménez de Aréchaga también aborda esa duda que usted tiene y justamente se pregunta si la prisión puesta administrativamente debe ser, eh, debe ser también tomada como una pena o si es una sanción administrativa. Y justamente lo que dice Jiménez de Arechaga es que la pena administrativa también corresponde, es decir, no solamente a la judicial. En cuanto a si la pena es judicialmente, eh, o sea, yo no, usted me plantea, para estar en la misma página, usted me plantea la hipótesis de una privación de libertad hecha por una autoridad judicial sin haber atrapado a la persona infraganti delito con semiplena prueba. Esa es la hipótesis que usted me dice. Sí, que Aval dice que en realidad si eso lo hace un juez, que es lo que tú estás diciendo, tendría los recursos procesales para plantearlo, por lo cual no aplicaría ante una orden, digamos, ilegítima no digamos ilegítima, digamos, arbitraria de un juez. Y del plazo dice que no, que cualquier autoridad que emita una orden de una detención arbitraria debería aplicarse un habeas corpus. O podría aplicarse el habeas corpus. Ah, yo estoy totalmente de acuerdo. Con esa segunda hipótesis estoy totalmente de acuerdo. Y pensémoslo por el absurdo, ¿no? Es decir, como pasó por el absurdo, ¿no? Porque pasó hace algunos años, tampoco es algo tan, que un juez, que era, no me acuerdo qué relación de parentesco, amistad o amorosa tenía con alguien, terminó arrestando a alguien que creo que era un guarda de transporte, no recuerdo el caso exactamente. Pero imaginemos un caso totalmente, por el absurdo, ¿no? Un caso totalmente imaginado. Que a mí el día de mañana, o a usted mejor, no me va a poner a mí de ejemplo, lo pongo a usted, que ya que me hace las preguntas incómodas, lo pongo a usted de arrestado. Imagínese que usted el día de mañana, yo tengo un amigo que es juez, y le digo, mira, este Diego me tiene cansado porque en clase habla y, ¿por qué no te lo llevas en cana? Y este amigo juez me dice, trata así, no te preocupes. Le manda a la policía a usted, se lo llevan preso y usted termina ahí en una dependencia policial o en el mismo juzgado detenido. Y usted me dice, no, no, y ahí usted piensa, yo puedo interponer, no sé, el recurso, ¿cómo se llama? La recusación. Y decir, no, yo lo recuso a usted, doctor, porque usted tiene una enemistad personal conmigo. Porque no corresponde el habeas corpus, corresponde que yo lo recuse a usted. Y el juez ¿ante quién presenta usted la recusación? Ante el mismo juez. Y el mismo juez, ¿qué va a hacer con la recusación? Y, digamos, para no ser gráfico, ¿no? Pero se va a higienizar a él mismo, por no ser demasiado gráfico. O sea, el juez va a hacer eso. Ahora, yo puedo, no sé, algún voluntario de Rainer, que lo veo acá, como habló mucho, siempre está en la portada. Rainer se entera, dice, yo también hablo mucho en clase, tengo miedo que el profesor me mande a mí también preso, entonces voy a ir a ayudar a mi amigo Diego que está preso. Y dice, bueno, presento una recusación del juez que lo metió a usted preso. ¿Y qué le van a contestar? Le van a decir, bueno, ¿y usted qué legitimidad tiene en este proceso? Y Rainer va a decir, no tengo ninguna legitimidad procesal para presentar una recusación en un proceso que no me tiene a mí como parte. Entonces usted queda en situación de indefensión. Digo, lo pienso sobre el absurdo, ¿no? Usted queda en situación de indefensión. Ahora, el habeas corpus, como creo que es acá, ¿no? Que dice, en caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus. Ahí Rainer puede ir y decir, yo presento el recurso de habeas corpus
y le van a preguntar, ¿y usted qué legitimación activa tiene para presentar este recurso? Y le va a decir, bueno, tengo la del artículo 17, que dice que la legitimación activa es cualquier persona, y yo soy una persona, va a decir Rainer. Bueno, capaz que no es cualquier persona, pero es una persona, y puede presentar el recurso. Me parece que es una situación que garantiza mejor la defensión, esta segunda. De vuelta, es la situación que me estoy imaginando yo. Capaz que habría que ir al caso concreto, específico, ¿no? Pero de vuelta, como dice Couture, cuando veas una lucha entre la justicia y el derecho, opta por la justicia. Capaz que la situación planteada por Aval es jurídicamente mucho más fina, eso lo admito, es jurídicamente mucho más fina, mucho más pura, porque sí, usted tiene métodos jurídicos que son mucho más, eh, no son idóneos, pero son mucho más relacionados con la temática. Pero, profe, Sí, permítame una consulta. ¿El habeas corpus no es más que nada para los casos donde la fineza del derecho se perdió un poco? bueno, sí, yo ¿Mm? estoy de acuerdo con usted. Entonces digo, como que el habeas corpus viene a solucionar baches, errores, abusos. No Exactamente. es, claro, no es cuando el derecho está funcionando como un reloj. Digo, o por lo menos así lo entendí yo. Entonces me parece que lo que planteaba el compañero, lo del Piazza es mucho más abarcativo. Yo estoy de acuerdo con usted, pero bueno, también uno tirarse contra Vales es tirarse contra un titán del derecho procesal, ¿no? Yo no sé si estoy en condiciones de tirarme en contra, pero si yo estuviera en esa situación de privado de libertad ilegítimamente por un juez del Poder Judicial, yo preferiría a Del Piazzo antes que a Val. Pero bueno, para gusto los colores, decía mi abuela. No sé si era esa la pregunta, Diego, si me fui por otro lado. No, no, sí era esa. Te completo la idea de Val, que dice que si el juez no se abstiene, digamos, al debido proceso, al violarlas va a quedar sometido a responsabilidad. Que, bueno, que no aplicaría, supongo que para una autoridad policial. No, no, para la autoridad policial también corresponde la responsabilidad, porque hay que ver que, recuerde, uno de los 9 pilares que decía Jiménez de Derecha es que los gobernantes, y en esto entra cualquier autoridad, judicial o administrativa, son responsables, ¿no? Y de vuelta, bueno, no lo mencionamos en este curso, artículo 24 y 25 de la Constitución. Eh, el Estado es responsable de todas las actividades que realiza y puede repetir contra los funcionarios que han realizado una actividad que no está conforme a derecho. Dicho eso, son las 10:01, así que vamos a parar por acá, vamos a parar por acá.